A nivel práctico, aterrizado al día a día, ¿cómo son estas meditaciones que tú comentas? ¿Qué se hace dentro de esta meditación? ¿Qué cuestiones? ¿Cómo lo planteas tú? Mira, muchas veces hay personas que creen que meditar consiste en no pensar en nada. Y claro, uno se intenta poner a no pensar en nada y es prácticamente imposible. Entonces, meditar no consiste en no pensar en nada, sino en dejar fluir los pensamientos sin juzgarlos y sin quedarse atrapados en ellos. ¿Qué pasa? Que al inicio, cuando empezamos con estas prácticas, normalmente pues, nos viene un pensamiento y nos quedamos enroscados en ellos, ¿no? Nos cuesta mucho dejarlo ir. No pasa nada, es el inicio y realmente consiste en entrenar esta capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el control de nuestro foco atencional. Es decir, si en nuestra cabeza van pasando pensamientos y podemos entrenarnos en dejar de focalizarnos en ellos, dejarlos fluir y poner nuestra atención, por ejemplo, en nuestra respiración o en cómo nos sentimos por dentro, en vez de tanto en los pensamientos, lo que estamos trabajando es entrenar nuestra capacidad atencional para que cuando nos venga un pensamiento intrusivo, un pensamiento obsesivo, un pensamiento negativo, dejar de atenderlo y atender a lo que tenemos que atender. O dejar de atender ese pensamiento que nos está haciendo daño, nos está limitando, y prestarle atención a un pensamiento que nos impulse, que sea más positivo, que nos ayude a sentirnos mejor. El problema que tenemos normalmente es que no sabemos soltar esos pensamientos, es decir, no sabemos dejar de atender a eso que nos está martirizando. Es lo que nos genera ansiedad, es lo que nos genera la rumia, es lo que nos genera el insomnio, que no nos deja dormir porque estamos continuamente dándole vueltas a eso. Si uno entrena esta capacidad para dejar de atender a eso y atenderlo a algo que sea sano y que le siente mejor, es ahí donde reside la magia de la meditación, el poder entrenar esta capacidad. ¿Crees que ahí tenemos un problema con la atención ahora mismo en la sociedad? Porque es que es muy complicado. O sea, estar meditando yo creo que es los ejercicios más duros que puede hacer una persona, sobre todo de nuestra generación ahora mismo. Literalmente no puede estar más de 20 segundos sin pensamientos. O sea, también un poco esa parte más biológica, más neuronal. ¿Qué sucede en el cerebro en ese momento de calma? ¿Qué está pasando ahí a nivel de impacto en el cerebro? ¿Qué se ve? ¿Y cómo surge un pensamiento? ¿Cómo se ve? Porque claro, lo que tú ves en tu cabeza es como una nube que pasa, ¿no? Y aparece y deja todo nublado, no hay sol. Y luego se va, y luego vuelve otra nube. ¿Qué está sucediendo ahí y cómo ves el tema de la atención? Pues mira, gracias a la neuroimagen hemos visto qué es lo que ocurre en el cerebro cuando meditamos. Y uno de los cambios más fascinantes que se ha visto es que cambia estructuralmente cuando se mantiene esa rutina, ese hábito de meditar a largo plazo. Pero no te creas que mucho tiempo. A las 7, 8 semanas se empiezan a ver estos cambios estructurales en el cerebro. Uno de ellos es que la actividad y el tamaño de la amígdala se reduce. Como os comentaba, la amígdala está relacionada con el miedo, con la ansiedad y con la impulsividad. Por lo tanto, al reducir esa actividad y ese tamaño, dejamos de tener esa intensidad de miedo, esa intensidad de ansiedad. Y por otro lado, lo que hace es aumentar la actividad en la corteza prefrontal, que es esta zona del cerebro que nos permite tomar decisiones, el aprendizaje, ser más creativos y por lo tanto nos permite encontrar soluciones mucho más fácil, y la gestión emocional. Entonces, estos son dos de los cambios fundamentales que ocurren cuando meditamos. Por lo tanto, reducimos esa parte que nos genera estas sensaciones y estas emociones tan intensas como el miedo, la ansiedad, y por otro lado, aumentamos la actividad en esas áreas del cerebro que nos permiten gestionar mucho mejor las emociones. Wow. Al final, también lo que buscamos con todo esto es un cambio. El ser más disciplinado, o esto no me sale bien, a ver cómo hago para que me salga mal. Creo que en muchos casos, sobre todo yo creo en emprendedores, tienden a ser estrictos. Hoy no me ha cundido, muy mal, mañana a ver si me cunde. ¿Cuál es la mejor forma para que surjan esos cambios? ¿Siendo estricto o siendo compasivo contigo mismo? Pues hay que encontrar un equilibrio. La compasión siempre es necesaria. Es decir, ser compasivo no significa ser flojo o ser demasiado permisivo con uno mismo. Ser compasivo significa tener la capacidad para mirarte con ojos tolerantes y comprensivos. Es decir, muchas veces pongo el ejemplo de un niño pequeño. Tú, cuando un niño que va a primaria quieres que estudie y que saque buenas notas, lo que vas a hacer cuando lo has visto que se ha esforzado en trabajar o en estudiar y a lo mejor ha suspendido el examen, tú vas a tener unos ojos compasivos con él.
Es decir, no le vas a reñir, no lo vas a criticar, no le vas a decir que no se ha esforzado y que Claro. al día siguiente tiene que trabajar más. No, le vas a gratificar y le vas a reconocer el esfuerzo que ha hecho, que a pesar de ello no le ha salido como esperaba que le saliera ese examen, pero que no pasa nada y que el curso es muy largo, que puede tener muchas más oportunidades para seguir esforzándose. Pues es un poco la visión o los ojos con los que nos tenemos que mirar con nosotros mismos cuando hablamos de tener una mirada compasiva. Es decir, tener en cuenta, ver con perspectiva cuál es nuestro recorrido, dónde estamos, de dónde venimos, cuáles han sido todo el proceso que llevamos hecho, y que van a haber situaciones y días en los que no nos van a salir las cosas, incluso épocas en que nos sale todo fatal o en que no nos hemos podido esforzar todo lo que nos queríamos esforzar. Bueno, miremos si es que nos estamos exigiendo mucho desde hace mucho tiempo y esto a largo plazo no es sostenible. Miremos si lo que necesitamos ahora es un respiro para coger fuerzas y continuar más y mejor. Entonces, cuando hablo de mirada compasiva, me refiero más a eso, a una mirada tolerante, que eso no significa que no sigamos siendo estrictos y firmes en nuestros propósitos y en nuestras metas. Pero de hecho, una cosa va ligada a la otra. Yo creo que no se puede alcanzar una meta si uno a lo largo de todo el proceso no ha tenido una mirada compasiva consigo mismo.